Hola, mi nombre es Susana y en el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo realizar correctamente una valoración nutricional a nuestros pacientes, tengan heridas o no las tengan. En la bibliografía que hemos consultado hay varias tendencias sobre si es correcto o no, o cuánto no hay que suplementar a los pacientes con heridas, el tipo de dieta específico que se le debe de dar. Pero bueno, en general hemos sacado unas líneas, unas pautas que toda la bibliografía tenían en común a lo que hemos denominado consenso. ¿Vale? Obviamente es necesario asegurar el aporte diario tanto a nivel nutricional, macro y micronutrientes, como a nivel energético, el número de calorías que debemos darles. Una dieta equilibrada y un control de peso adecuado reduce el riesgo de desarrollar enfermedades que pueden favorecer la aparición de lesiones. La nutrición, papel importante en el abordaje de la cicatrización de las heridas. Déficit nutricional, se recomienda valorar una intervención específica siempre. Y la malnutrición, tanto por exceso como por defecto, afecta a la función de los tejidos, entre ellos obviamente la piel. Valoración nutricional, obviamente, herramienta imprescindible para la detección del paciente en riesgo nutricional. ¿Cuándo debemos realizar esta valoración? Al ingreso, en las primeras 24 o 48 horas, cuando estamos hablando de un hospital o de un centro sociosanitario, o en el primer contacto que tengamos con el paciente en el caso de que esté viva en la comunidad. ¿Qué tenemos que recoger en esta primera valoración? El peso, la talla, el índice de masa corporal y lo correcto, lo ideal sería realizar un test de cribaje. Hoy vamos a hablar del MNA y del MAS, aunque hay muchos y muy diversos. Aparte de esto, ¿qué debemos recoger? La impresión clínica, qué es lo que nos parece, la impresión que nos da la persona, caquéxico, delgado, peso aceptable, sobrepeso, obesidad. Resumiendo, lo que debemos hacer, evaluación nutricional completa, un plan terapéutico nutricional individualizado para la persona y, por supuesto, una monitorización de la evolución. No podemos poner unas pautas dietéticas y dejar a ese hombre 2 años con esas pautas sin ver cómo va el tema. ¿Qué vamos a recoger? ¿Cómo lo vamos a recoger en la consulta? Estos datos parecen cosas muy obvias, pero que viene bien recordar. El peso siempre, por favor, sin calzado. Ropa ligera y con básculas calibradas y de confianza, no nos vale la báscula del baño. Talla, siempre de pie, con un tallímetro es lo ideal. ¿Qué pasa con la persona que no se puede poner de pie o que está encamada? Bueno, existen unas fórmulas específicas que a través de la envergadura del brazo o de la medición de la rodilla nos pueden estimar la talla aproximada de la persona. El índice de masa corporal sería aplicar la fórmula, simplemente el peso en kilos partido de la altura en metros al cuadrado. Solamente habría que tener en cuenta a que las personas que tengan algún miembro amputado debemos estimar el peso de ese miembro, porque si no estaríamos infravalorando el peso de ese paciente. Hay unas tablas también que se pueden consultar, están online, sobre la estimación del peso de los miembros en las personas amputadas. Test de cribaje, como os comentaba, hay muchos, específicos, no específicos. Hoy os vamos a hablar simplemente de dos, que son los más utilizados en el medio o los que más comúnmente nos suenan a todos. Por un lado, estaría el Mini Nutritional Assessment, o llamado MNA, y el Malnutrition Universal Screening Tool, más conocido como MAST. Vamos a empezar por el MNA. Está indicado o es correcto utilizarlo en ancianos desnutridos o en riesgo de desnutrición. Se correlaciona con estándares de marcadores nutricionales, antropométricos y bioquímicos y otras escalas de valoración geriátrica. Está compuesto de 18 preguntas divididas como en partes o en secciones que nos dan una idea de una valoración global, una valoración antropométrica, la historia dietética del paciente y la autopercepción que éste tiene de la salud. Este MNA está dividido en dos partes. Una primera parte que se denomina cribaje, donde debemos hacer al paciente las preguntas de la A a la E de forma que las entienda, lo más adaptadas posible a su lenguaje y lo más sencillas. Si vemos que la persona no es capaz de contestarnos correctamente, que no nos entiende, entonces estas preguntas se las haremos a su cuidador principal. Esto nos va a dar una puntuación, esta parte del cribaje, de 12 a 14 puntos consideramos que es un estado normal, de 8 a 11 ya tenemos un riesgo de desnutrición y de 0 a 7 podemos considerar que el paciente está desnutrido. Por debajo de 11 ya estamos en riesgo de desnutrición, deberían saltarnos las alarmas. ¿Qué hacemos entonces? Pasamos a la siguiente parte del MNA, que se denomina evaluación. Estos son unas cuantas preguntas más que las podéis ver ahí, son preguntas bastante sencillas que abarcan un poco más que el simple cribaje, cuyo máximo puntuación será 16 puntos.
Estos puntos de la evaluación más los puntos del cribaje, que eran un máximo de 14, si recordáis, nos va a dar la puntuación del MNA o la evaluación global, que va a ser de un máximo de 30 puntos. ¿Qué hacemos con esta puntuación que obtenemos? Bueno, pues utilizarla para, en forma o en función de esa puntuación, actuaremos de una manera o de otra. Si obtenemos una puntuación del MNA de 24 a 30, lo que se consideraría normal, lo único que tenemos que hacer es reevaluar al paciente, hacer un seguimiento, una simple observación y reevaluar. ¿Cuándo hay que reevaluar? Después de una enfermedad aguda o un acontecimiento importante que pueda hacer que cambie esta situación, una vez al año en personas que viven en la comunidad y cada 3 meses en pacientes, o personas, institucionalizadas. ¿Qué pasa cuando tenemos un riesgo de desnutrición entre estos 17 y 23,5? Aquí podemos dividir como dos partes, ¿no? O dos situaciones. Hay una situación que es no hay pérdida de peso, o sea, hemos evaluado al paciente, está en riesgo de desnutrición, pero se mantiene. ¿Qué hacemos entonces? Un control. Vamos a llevar un control exhaustivo del peso para ver que no pierda, que no siga bajando y vamos reevaluando cada 3 meses esta situación. Cuando hay pérdida de peso, ¿cuál va a ser la manera de actuar? La misma que si hubiera desnutrición, ¿vale? ¿Qué va a ser esto? Un poco de tratamiento ya, ¿vale? Vamos a hacer una intervención nutricional, vamos a enriquecer la dieta, que lo veremos en otro vídeo, cómo podemos enriquecer las dietas, cómo podemos aportar más calorías, más proteínas sin aumentar las cantidades, un control exhaustivo del peso y unas evaluaciones nutricionales mucho más exhaustivas. ¿Qué pasa cuando hay pérdida de peso y hay desnutrición? Podemos utilizar suplementos nutricionales orales. Si solamente estamos en riesgo, estaríamos hablando de unas 400 kilocalorías al día, mientras que si ya estamos ante un paciente desnutrido, lo aconsejable serían 400 o 600 kilocalorías al día. Otro instrumento para el cribado, lo que hablábamos, vamos a hablar del MAST. El MAST es un cuestionario que tiene 5 pasos. Detecta la desnutrición por la asociación del estado nutricional y funcional deteriorado. Es adecuado para personas con deterioro cognitivo y movilidad, se puede utilizar sin ningún problema y consta, como hemos dicho, de 5 pasos. ¿Cuál sería el primer paso? Calcular el índice de masa corporal con la fórmula que hemos visto arriba y acordaros del tema de las amputaciones y demás para estimar. ¿Qué nos va a dar el índice de masa corporal? Pues nos va a dar de 0 a 2 puntos dependiendo de la fórmula, o sea, lo que nos dé la fórmula de 0 a 2 puntos. Paso número 2, ¿qué vamos a calcular? La pérdida, el porcentaje de peso que pierde nuestro paciente, ¿vale? ¿Esto cómo lo vamos a estimar? Calculando cuánto ha perdido en los últimos 3 o 6 meses. Lo mismo nos va a dar una cantidad que vamos a transformar en unos puntos, que va a ser de 0 a 2. Tercer paso del MUS. Aquí no hay que calcular nada, es un sumatorio. Aquí vamos a sumar 2 puntos más si tenemos un paciente muy enfermo en el cual no ha habido o es probable que no vaya a haber aporte nutricional durante más de 5 días. Entonces, con esto ya sumaríamos 2 puntos más directamente. Que no hay enfermedad o hay aporte nutricional, no sumaríamos nada. Paso número 4, muy sencillo, sumar puntuaciones. 0, riesgo bajo, 1, riesgo intermedio y 2 o más, riesgo alto. Y el 5, pues seguir unas directrices de tratamiento respecto a la puntuación que hemos obtenido. Riesgo bajo, nada, asistencia clínica habitual, lo mismo que hablábamos con el MNA, reevaluar y controlar. ¿Cuánto vamos a reevaluar? Si estamos ante un paciente hospitalizado cada semana, en centros sociosanitarios mensualmente y si son personas que viven en la comunidad, una vez al año. Riesgo intermedio. Aquí vamos a observar, vamos a documentar, vamos a ver el aporte dietético que tiene nuestro paciente durante 3 días. ¿Qué vamos a mirar? ¿Es un aporte suficiente? ¿Está bien? ¿Está consumiendo los nutrientes que es necesario? Vale, pues nada, reevaluamos cuándo. Igual que si fuera riesgo bajo, en el hospital semanalmente, en el centro sociosanitario mensualmente, pero en la comunidad sí que vamos a hacerlo cada 2 o 3 meses porque estamos en ese riesgo intermedio. Observamos, documentamos el aporte dietético, aporte insuficiente, esto ya tiene un interés médico. ¿Qué vamos a hacer? Plan terapéutico nutricional individualizado y monitorizar la evolución, por supuesto. Eso siempre. Riesgo alto. Aquí, igual que en el MNA, vamos a iniciar un tratamiento. ¿Qué sería lo ideal? Derivar a un dietista o un equipo de apoyo nutricional. Obviamente, fijar unos objetivos, mejorar y aumentar el aporte nutricional total, como dijimos con el MNA, y controlar y revisar el plan de cuidado. Lo mismo en el hospital todas las semanas y en centros sociosanitarios y comunidad
todos los meses, ¿vale? Aquí sí que vamos a hacerlo todos los meses a la gente que vive en la comunidad. ¿Cuándo no vamos a hacer este tratamiento? Pues obviamente, punto número uno, que sea perjudicial para el paciente por lo que sea. Por ejemplo, no podemos suplementar mucho con un filtrado glomerular bajo, bueno, con una serie de situaciones que no son las adecuadas para suplementar mucho o que no se espere ningún beneficio de la suplementación. ¿Cuándo puede ser esto? Bueno, pues en la situación de últimos días o en una situación de muerte inminente no nos vamos a poner ni a suplementar ni a fijar objetivos, obviamente. Tenemos otra herramienta que esta es de uso únicamente hospitalario. ¿Por qué? Porque el Controlling Nutritional Status, también conocido como CONUT, permite valorar la situación nutricional de pacientes ingresados mediante valores analíticos, mediante las analíticas que hacemos a nuestros pacientes casi todos los días o cada 2 o 3 días. ¿Qué nos va a servir esto? Vamos a poder detectar precozmente y continuamente la desnutrición en el ámbito hospitalario a través de los valores de estos parámetros que tenemos aquí. Podemos ir mirando si sube, si baja, si cómo está. Respecto a la valoración nutricional, esto, lo dicho, en el siguiente vídeo os vamos a hablar un poquito de cómo suplementar esas dietas, cómo aportar proteína, cómo aportar calorías sin aumentar las cantidades, que es lo que normalmente a nuestros pacientes les cuesta, y os vamos a dar unas pautas para usar una herramienta que os va a facilitar mucho, sobre todo el tema de usar el MUS, de calcular índices de masa corporal y demás, porque os vamos a enseñar una web que simplemente hay que introducir datos y nos lo va a dar todo calculado, incluso recomendaciones calóricas, recomendaciones de nutrientes y demás. Así que nada, esperamos que os haya sido muy útil el vídeo y hasta pronto.